Pero nada, hermano, vamos a orar para que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Padre, gracias te damos por la oportunidad que tú nos vas a dar ahora de predicar tu palabra. Te pido que tú me ayudes, Señor, para que tú me libres de toda distracción, para que tú me libres, Señor, de todo pensamiento que el maligno quiera poner para desviar la atención, Señor, de mi responsabilidad a la hora de traer tu palabra. Pero también te pido por estos hermanos que están aquí en esta mañana, para que también tú les libres, Señor, de que el maligno distraiga, Señor, la palabra que han de recibir. Más bien que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que se pasee libremente en medio nuestro, para que tu palabra con poder traiga sanación, exhortación, reprensión, ánimo, consuelo, Señor, de acuerdo a la necesidad. También que si hay un alma que está aquí que no te conoce, también pueda conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, sé con nosotros, te lo rogamos, y gracias por este privilegio que nos das, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, el texto que yo quiero compartir con ustedes es Hebreos capítulo 3, versículo 7, al capítulo 4, versículos 11. Ya nuestro hermano, el pastor Huáscar, lo leyó al principio del mensaje. Era hasta el versículo 11, él lo leyó hasta el versículo 13. Y el tema que quiero compartir es la dureza de corazón, sus peligros y sus remedios. La dureza de corazón, sus peligros y su remedio. Como algunos de ustedes saben, el autor de los Hebreos escribe esta carta a una comunidad de personas que eran de un trasfondo judío. Por eso es la carta ¿a quién? A los hebreos, porque eran personas de trasfondo judíos. ¿Qué pasa? Eran judíos que habían profesado creer en Cristo, pero fruto de esa profesión de fe estaban recibiendo padecimiento, estaban recibiendo presión e incluso persecución de hermanos de ellos, compatriotas de la carne, por ellos haber abandonado el judaísmo. Personas que se convertían dentro de la familia, dentro de las comunidades, y los demás reaccionaban de una manera hostil, de una manera violenta, por ellos abandonar el judaísmo. ¿Y qué pasa, hermanos? Que ese hostigamiento, esa presión era tan fuerte, que algunas personas que habían profesado fe en Cristo estaban sintiéndose tentados a volver otra vez al judaísmo, a dejar el cristianismo para volver al judaísmo, ¿verdad? Eso es como que usted se convierta ahora y usted sale de una religión X, pero la tensión es tan fuerte que usted dice, wow, pero cualquiera vuelve otra vez de donde yo salí. Y es por eso, hermano, que el autor de la carta a los Hebreos enfatiza mucho en la carta la superioridad de Cristo. Cristo es superior. ¿Pero superior a qué? Bueno, Cristo es superior a los ángeles en el capítulo 1, y así en los sucesivos capítulos habla cómo Cristo es superior a Moisés, Cristo es superior a los profetas, Cristo es superior al antiguo pacto. ¿Por qué? Porque Él quiere demostrarle a esa comunidad de creyentes que volver otra vez al judaísmo era una locura. ¿Por qué? Porque Cristo es superior a todas esas sombras que pertenecen a la antigua dispensación. De modo que volver atrás es como despreciar el tesoro que tú tienes por migaja. Es como cambiar lo que pasaba en la época de la colonización, espejito de oro, ¿por qué? Oro, perdón, por espejitos, perdón. Y ese es el énfasis del autor de la carta a los Hebreos. El autor cita el Salmo 95, donde David exhorta al pueblo de Israel a no endurecer su corazón. Esa era una exhortación que David le hace al pueblo de Israel, no endurezcan su corazón, Dios a través de David. Y hermanos, esa dureza de corazón que se evidenció en el pueblo de Israel podía estar manifestándose en esa comunidad de creyentes hebreos, y por eso el autor les habla de que tengan cuidado con la dureza de corazón. Hermanos, quiero aclarar, ¿verdad? Porque uno nunca sabe y a medida que pasa el tiempo vienen personas a las iglesias que desconocen más y más de la palabra, que cuando hablamos de corazón no nos estamos refiriendo al órgano físico, ¿verdad? Y quiero aclarar eso, sino a esa parte espiritual que la Biblia llama corazón, que es el interior mismo del hombre, donde están sus pensamientos, donde está su voluntad y sus emociones. Y cuando hablamos de la dureza de ese corazón, como dice un diccionario,
En las Escrituras, la dureza significa principalmente el rechazo persistente interior de escuchar y obedecer la palabra de Dios. ¿Qué es la dureza de corazón? Es principalmente el rechazo persistente interior de escuchar y de obedecer la palabra de Dios. Y hermanos, yo quiero decirles en esta mañana que este tema es relevante no solamente para los destinatarios de esta carta. Este tema es relevante para todos nosotros que estamos aquí. No importa el tiempo que tú tengas en esta iglesia, no importa los sermones buenos que tú hayas oído, no importa qué tanto tú hayas hecho la obra de Dios, la realidad de la dureza de corazón puede estar presente en tu vida y estar debilitándote y apartándote del camino correcto. No importa el tiempo que tú tengas. Hay personas que a veces van a buscar consejería y me ha pasado, recientemente me sucedió de una persona buscando consejería, pero cuando estábamos indagando y los problemas que se estaban dando, el argumento de él era, mire, déjame decirle algo, pastor, al final yo tengo no sé cuántos años de convertido. Ajá. Y entonces, ¿en qué beneficia esto en esta discusión que tú y tu esposa están teniendo delante de mí? ¿En qué beneficia? Y volvimos a repetió en otra ocasión. Yo tengo no sé cuántos años de convertido. Y me acuerdo cuando me convertí, que fue una cosa. ¿Y qué? La dureza de corazón puede llegar en cualquier momento de nuestras vidas. Y por eso el autor de los Hebreos comienza diciendo en el capítulo 3, versículo 7, como se leyó hace un rato, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Hermanos, si ustedes hoy están escuchando la voz de Dios, no endurezcan sus corazones. Y yo quiero que veamos este tema de la dureza de corazón respondiendo 3 preguntas que vamos a tratar de demostrar a través del pasaje. Y la primera pregunta, hermanos, es la siguiente. ¿Qué es lo que lleva a las personas a endurecer sus corazones? Esa es la primera pregunta. ¿Qué es lo que hace que muchas personas endurezcan sus corazones? Y según nuestro texto de Hebreos, podemos responder que cualquier pecado en nuestras vidas puede endurecer nuestros corazones. Cualquier pecado en nuestras vidas puede endurecer nuestros corazones, sobre todo el pecado de la incredulidad. Miren Hebreos capítulo 3, versículo 13, hermanos. Hebreos capítulo 3, versículo 13. Dice así el autor, la carta a los Hebreos: antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño ¿de quién? Del pecado. O sea, ¿quién es el que engaña? El pecado. Entonces, ¿quién es el que endurece? El pecado. Cualquier pecado trae dureza de corazón. Cualquier pecado en tu vida que tú no lo estés tratando bíblicamente. Esto es importante porque pecadores somos todos. Todos somos pecadores. Pero cualquier pecado que tú no estés tratándolo bíblicamente en tu vida puede producir dureza de corazón. Y noten, hermanos, que la característica fundamental, como leímos, es que el pecado produce engaño. El pecado nos engaña. Óyeme bien, el pecado nos engaña, tu pecado te engaña. Y te hace creer que ese pecado que tú estás cometiendo no te va a llevar a cometer otros pecados. Nos hace creer que podemos seguir sirviendo a Dios con devoción. O podemos seguir predicándole a otras personas. Mira, yo sé que yo soy pecador, pero yo sirvo a Dios, yo leo mi Biblia, yo le predico a otros, de modo que al final hacemos de la vida cristiana una vida de obras, como es verdad que estoy pecando, pero por otro lado estoy agradando. O sea, la balanza, pastor, yo creo que la balanza está a favor de las buenas obras. Yo vengo a los cultos, aunque esté lloviendo. Y a veces se piensa que eso neutraliza los efectos negativos del pecado. Pero hermanos, mientras estemos pensando así, nuestros corazones puede ser que se estén endureciendo. Y oigan, hermanos, es impresionante. Porque cuando uno comienza a endurecerse en su corazón, cuando el corazón de alguien se endurece, ¿usted sabe quién es el último en darse cuenta de eso? El que está siendo engañado. Todo el mundo se está dando cuenta. Hay personas que, yo me acuerdo de alguien que le dije una vez, pero ven acá, fulano, yo no sabía lo que estaba pasando. Y dije, ven acá, ¿a ti te pasa algo? Una persona que vive en otro país y tenía tiempo que no veía,
buen creyente, pero de repente vino una ocasión y conversando, vea, que a ti te pasa algo. No, nada. Mira, óyeme lo que te voy a decir. Yo no conozco nada, pero hay algo que me inquieta. Y le dije, tú no eres la misma persona. Tú no eres la misma persona. Porque, hermanos, el pecado engaña. Pero engaña sobre todo, ¿sabe a quién? Al que lo está cometiendo y no se está arrepintiendo. Y yo dije, tú no eres la misma persona. Hay algo que no me cuadra. Y efectivamente, fue así. Al principio nadie sabe lo que pasa, pero la gente comienza a sospechar, personas cercanas, pero tú no te estás dando cuenta de que te está engañando. Y al principio, hermano, cuando hablamos del pecado que engaña, no tienen que ser pecados visibles o pecados escandalosos. A lo mejor fue que alguien te hizo algo malo. A lo mejor es que alguien te está tratando injustamente. Y eso está llenando tu corazón ¿de qué? De amargura. ¿Y qué sucede? Que esa amargura endurece tu corazón a la palabra al punto de que a ti ni se te ocurre la idea de poder alguna vez perdonar a esa persona por todo eso que te está haciendo, te ha hecho. Me estuvo engañando por años y yo creyéndome el cuento. Y entonces nuestro corazón se llena de amargura, y aunque es verdad que el otro ha pecado, nuestro corazón se está endureciendo por ese pecado. Y Dios puede estar hablándote incluso a través de circunstancias aflictivas, pero en tu dureza de corazón tú no escuchas como debes de ser la palabra de Dios. Entonces, al final es un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que el pecado que hace endurece, y el endurecimiento del corazón, ¿qué es? Un pecado que te lleva a otro pecado, y ¿qué es ese otro pecado que te endurece? Y así entonces sigue el círculo. Sucede como Faraón, que se endureció su corazón, no quiso dejar salir al pueblo. ¿Y qué sucedió? Fruto de esa reacción, que se endureció más todavía cuando vinieron las aflicciones a su vida. Y cuando ese corazón se endurece por la palabra, fruto de la amargura, hermanos, miren, hermanos, no es un problema de que esté aquí adelante el pastor Castillo, el pastor Huáscar. Hermano, puede estar el apóstol Pablo aquí presente. La dureza de corazón, hermanos, tapa nuestros oídos a escuchar la palabra de Dios del mejor predicador que usted se puede imaginar en el mundo. Yo recuerdo hace muchos años que yo prediqué aquí un sermón que era acerca del tema de la amargura, hace muchos años, y recuerdo una anécdota que hice en esa ocasión, y como hace muchos años la mayoría no se acuerda, pero y hay muchos que no están aquí, entonces yo quiero hacer esa anécdota una vez más porque me sirve bastante para lo que quiero ilustrar. Ustedes conocen la historia de John Wesley, el padre del movimiento metodista. John y Carlos Wesley, que compuso muchos himnos, algunos de los cuales todavía cantamos. Ellos eran en total nada más y nada menos que 19 hermanos, de padre y madre, por cierto. 19 hermanos de padre y madre. Sus padres se llamaban Samuel y Susana Wesley. Uno de los capítulos más negros de la vida de esa familia fue la actitud que tuvo Samuel Wesley con una de las hijas, que se llamaba Hetty. Hermanos, ellos eran del siglo XVIII, o sea, del siglo, exacto, XVIII, de los 1700. Hetty, en esa época, se enamoró de un hombre y ese hombre no le agradaba a sus padres. ¿Y qué hizo ella en esa ocasión? Se escapó junto con ese hombre. Y se escapó, se fue a vivir con él y quedó embarazada. El asunto fue que después de quedar embarazada, este hombre rehusó casarse con ella. Y aquí estaba esta muchacha con la barriga y sin el hombre. Y en esa época, hermano, todavía el día de hoy, eso escandaliza. Imagínense en el siglo XVIII. El tema es que esta mujer, para poder cubrir su embarazo por la vergüenza, se casó apresuradamente con otro hombre. Pero, hermano, al final eso fue un desastre lo que le pasó a esa muchacha. Ella perdió el niño. Ella tuvo un matrimonio malísimo y al final ese hombre con el que se casó también la sacó de la casa. Entonces, al final se quedó, estaba con el niño que había muerto, sin el marido, y estaba completamente abandonada. ¿Qué hizo ella en ese momento? Decidió regresar a la casa de su padre, humillada y arrepentida por todo lo que había hecho. Samuel Wesley, de paso, era ministro, era un pastor, lo que pasa que
de la iglesia anglicana. Ellos usan otro título, ¿verdad? Vamos a decir ministro de la iglesia anglicana. Y cuando ella quiso volver, Samuel Wesley no quería perdonarla. No quería perdonarla. Se sintió humillado por lo que ella le había hecho a un hombre distinguido, de un apellido distinguido, de una familia distinguida, de una iglesia distinguida. En esa época, John Wesley, que era joven, era asistente de su papá en la iglesia y algunas veces predicaba los domingos. John Wesley quedó sorprendido de que su papá no estuviera dispuesto a perdonarla. Y ese domingo le tocaba predicar a Juan Wesley y Juan Wesley decidió predicar un tema tremendo. Él decidió predicar acerca del perdón de Dios. Entonces, imagínense, el culto en la iglesia, tanto de la gente ahí, está Samuel Wesley sentado, está la familia, está Hetty por ahí sentada, y dice John Wesley, el hijo de Samuel, hermano de Hetty: hermano, yo vengo a predicar del perdón de Dios. Y él empieza a hablar de cómo Dios perdona a los pecadores. No importa lo que hemos pecado, Dios siempre nos perdona. Y al final del sermón, ¿sabe lo que hizo él? Como una de las aplicaciones del sermón: papá, perdone a su hija por lo que hizo. Ahí en la iglesia. Qué tremendo. ¿Te imaginas una cosa así? Hermanos, Samuel Wesley, cuando vio en esa situación, se molestó tanto y le dio un tremendo boche a su hijo y le dijo: no se te ocurra volver a hacer eso. O algo así. Wow, John Wesley se quedó sorprendido y después en la semana se quedó pensando: óyeme, lo que pasa es que yo fui muy directo. ¿Cómo yo doy un sermón del perdón de Dios? Pues eso está muy obvio. Yo tenía que ser como más sutil, más astuto. Le tocaba predicar la otra semana de nuevo. Y el sermón era: no juzguéis unos a otros. Ya ustedes saben. No juzguemos, hermanos, porque usted tiene una viga, no mire la paja de los otros hermanos, mira tu viga, etcétera. Y al final del sermón, en la aplicación: papá, no juzgue a su hija, recíbala. Hermano, Samuel Wesley se molestó tanto con su hijo que por meses no le dirigió la palabra. Por eso que se atrevió a hacer. Ahora, hermanos, ¿qué reflejó eso? Que en su corazón la amargura por lo que le hizo a su hija lo había afectado tanto que se había endurecido, que no importara los sermones que predicara su hijo, ni que leyera la Biblia, ni que fuera pastor. Su corazón estaba endurecido por causa del pecado. Porque el pecado, óigame bien, endurece. Endurece tu corazón y endurece mi corazón. Y de manera particular el texto dice que la incredulidad, el pecado de la incredulidad endurece. Dice el texto una vez más, 3:12: tened cuidado, hermano, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo, ¿de qué? De incredulidad. El pecado de la incredulidad, dice capítulo 3, versículo 19 de Hebreos 3. Vemos pues que ellos no pudieron entrar, los israelitas, ¿a causa de qué? De la incredulidad. Al final, el principal pecado conectado con la dureza de corazón es la incredulidad. Es que realmente no creemos de corazón lo que la palabra de Dios dice y por eso nos resistimos la misma. Hermano, ¿qué es lo contrario a la incredulidad? La fe. La fe es lo contrario a la incredulidad. Y cuando la persona que escucha la palabra de Dios no ejerce fe, dice que cree, pero realmente en su corazón él no cree lo que se está diciendo, entonces la palabra no la aprovecha. Hebreos 4:2 dice en su segunda parte: pero la palabra que ellos oyeron, los israelitas, no les aprovechó. ¿Por qué? Porque no fue acompañada por la fe en los que oyeron. Ellos escucharon la voz de Dios en el desierto. Ellos escuchaban a Moisés, pero no tenían fe. ¿Y por qué no tenían fe? Porque había incredulidad. Y hermanos, el pecado de la incredulidad alimenta entonces otro pecado. Y al final, hermanos, es incredulidad. ¿Por qué? Porque tú no estás creyendo lo que Dios dice. Tú no le estás creyendo a Dios cuando dice que ese pecado sexual oculto puede ser para tu desgracia y destrucción. Y como tú no crees eso y tú dices: no, pero a lo mejor yo puedo hacerlo y voy a salir de aquí sin que nadie se entere, entonces sigues en ese pecado. Tú no crees realmente cuando dice la Biblia que raíz de todos los males es amor al dinero. Ese es el amor al dinero. Hermano, todo el mundo lo dice, ¿verdad?
Sí, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero ¿realmente tú crees que la raíz de todos los males es el amor al dinero? Porque, hermanos, lo que más hace la gente es que amar al dinero. Y por eso esa expresión es jocosa a veces, de que el dinero no da felicidad, pero te deja cerca. ¿Por qué? Porque en el corazón tú no crees lo que dice la palabra de Dios, hay incredulidad. Y es posible que tú hayas visto esa tragedia en otros, pero en el fondo tú dices, no, es que conmigo seguro que no va a ser igual. Es nada más por un tiempito que yo voy a durar en este pecado. Y total, yo he seguido en el camino más o menos, no te creas. Y en la iglesia hay gente peor que yo, si nos ponemos a comparar. Y esa forma de hablar, hermanos, es un reflejo ¿de qué? Del engaño del pecado. El pecado te está engañando y tarde o temprano recibirás las consecuencias del mismo. Y eso nos lleva a la segunda pregunta. La primera pregunta que respondimos era, ¿qué es lo que produce la dureza de corazón? Hemos visto el pecado, sobre todo el pecado de la incredulidad. En segundo lugar, ¿cuáles son las consecuencias de la dureza de corazón? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, de alguna forma u otra, hermano, le hemos dicho. Pero podemos decir de una manera más esquemática que la dureza de corazón produce, en primer lugar, un mayor grado de endurecimiento. Dios le habló constantemente a Israel y ¿qué hicieron ellos? Endurecieron su corazón provocándole. Y luego de ablandarse su corazón, eso lo endureció más y más y más. Cuando venía la dificultad, clamaban a Dios. Aunque por fuera aparentaban seguir todos los elementos externos de la religión, por dentro no era así. Recuerdo una anécdota que hacía nuestro querido pastor Otto Sánchez, que yo no conozco a una persona que le hayan pasado tantas cosas como a Otto, que él decía que una vez estaba en un avión y había una señora en el avión y estaba ahí fajada, dándose bebida fuerte ahí. Y no estaba fácil la señora. Y entonces el avión comenzó de repente a temblar y la señora cogió y tiró la bebida, cogió un crucifijo y empezó a orar, Señor, perdóname, sí, yo te quiero, Señor. Y yo, ¿qué pasó? Hasta que el avión se estabilizó y volvió otra vez. Entonces, ¿qué es eso? Dureza de corazón. Cuando viene la dificultad, claman al Señor. Pero desde que ese avión vuelve otra vez y se estabiliza, que por cierto, hermano, no hay cosa que me ponga más tenso a mí, cuando esos aviones, ¿verdad? Pero desde que vuelve y se estabiliza, nada pasa, nada cambió. Y eso le sucedió a los israelitas en los 40 años en el desierto. Y por eso Dios dice, ellos siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. No han conocido mis caminos. Son un pueblo duro de corazón. De modo que la dureza de corazón produce más endurecimiento, pero también, hermanos, produce apostasía. Capítulo 3, versículo 12. Leo de nuevo. Tened cuidado, hermanos, no sea que haya en alguno de vosotros un corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? Para apartarse del Dios vivo. ¿Qué es la apostasía? Es apartarse de la fe. Y hermanos, sobre todo, ¿verdad? Los que tenemos más años en la fe. ¿Cuántos miembros de nuestras iglesias, de esta iglesia, de mi iglesia y de todas las iglesias, que por años estaban corriendo la carrera, de repente fueron engañados por algún pecado en particular? De repente la incredulidad entró a sus vidas y comenzaron a apartarse en su corazón, aunque seguían viniendo a la iglesia, pero con el tiempo terminaron apartándose de la iglesia y finalmente abandonando el cristianismo. ¿Cuántas personas te conoces? Mira, hermano, cada vez que pasa el tiempo yo conozco más personas. Y entiendo lo que dice Cristo cuando dice que amplia es la puerta, grande es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que lo hallan. ¿Cuántas caras que uno veía y ahora no veo? Que una ocasión me tocó predicar aquí y no los veo. Digo, no estoy diciendo que en todos los casos no, porque mi esposa no está aquí, ahí está, porque está conmigo. Pero otras caras no es así. En esta iglesia, en mi iglesia, en cualquier iglesia, terminan apartándose, terminan
apostatando. Y lo grande del caso es que la persona no cree que le va a pasar. Sí, le pasó a fulano de tal, pero a mí no me va a pasar. Y ahí está el pecado engañando su corazón. Y hermano, yo no estoy diciendo con eso que un creyente verdadero pueda perder la salvación. El mismo texto de Hebreos 3:14 dice, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firmes hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Con esta aclaración, ¿qué está diciendo el autor a los Hebreos? Nos está indicando que eso es una realidad, ser partícipe de Cristo, pero la evidencia será ¿cuál? De que retengamos firmes hasta el fin el principio de nuestra seguridad. La evidencia de que estamos en Cristo va a ser nuestra perseverancia hasta el fin. En otras palabras, si tú no perseveras, te vas para el infierno. Porque el que persevera hasta el fin será salvo, dice Cristo. Y esa perseverancia es la evidencia de que estamos en Cristo. No importa el tiempo que tengamos como miembros de una iglesia, ni las actividades que hayamos realizado. Hay hermanos que viven en el pasado. Wow, ¿tú te acuerdas hace 30 años cómo nos tirábamos por los barrios? Y cómo esa manera impresionante que le hablé a la persona y está en el pasado. Pero ¿y el presente? ¿Y el futuro? La Escritura nos dice que debemos de examinar nuestra fe. No importa lo dramática que haya sido tu profesión de fe en el pasado. No importa las cosas que tú hayas dicho o hecho. No importa que te hayas soñado, que el Señor te habló. Tú tienes que examinar tu fe y recordar que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. De hecho, hermanos, esa anécdota que yo le conté de Samuel Wesley, ¿verdad? Y otras cosas que pasaron en su vida, era una evidencia, muy probablemente, de que ese señor nunca conoció la salvación que es en Jesucristo. Nunca conoció la gracia de Dios. No importa que haya sido pastor de una iglesia. Porque también los pastores en la iglesia tienen que perseverar hasta el fin para ser salvos. Y si se descuidan, su corazón se va a endurecer. Y si se endurece, ¿qué va a pasar? Van a apartarse del camino. Porque una evidencia del perdón de Dios es que vamos a estar dispuestos a perdonar a aquellos que nos han agraviado. De modo que la dureza de corazón trae ¿qué? Apostasía. Y ustedes saben que también trae, hermanos, trae el juicio de Dios. El juicio de Dios. En el caso de Israel fue manifiesto, ¿cuál? ¿Cuál fue el juicio? Por la dureza de corazón, ellos no entraron a la tierra prometida. Dice el texto en capítulo 3, versículo 11. Hermanos, debí aclarar al principio que yo no estoy siguiendo el texto de una manera cronológica, sino que lo estoy salteando, o sea que no lo clarifiqué en el principio, o sea que si usted está medio perdido, es normal que lo esté, porque lo estoy viendo de una manera temática y en ese sentido brinco un texto aquí, un texto allá. Pero dice en el capítulo 3, versículo 11, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ese fue el juicio de Dios. Ese fue el juicio de Dios. Capítulo 3, versículo 19, versículo 16, perdón, dice, versículo 19, capítulo 3, 19, vemos pues que no pudieron entrar, ¿a causa de qué? De su incredulidad. ¿Ustedes recuerdan, hermano, la cena, cuando finalmente iban a poder entrar y no pudieron por su incredulidad? ¿Qué pasó? Vino el lloro y el lamento. Y entonces querían entrar a la fuerza y no pudieron. Porque la dureza de corazón, óyeme bien, la dureza de corazón y la incredulidad tendrá consecuencias en tu vida y en mi vida. Tarde o temprano, tú lo verás. Y hermano, a veces hay cosas que pasan en nuestra vida que uno puede decir, bueno, ¿será la disciplina de Dios? ¿No será? Uno no sabe. Pero muchas veces, hermanos, vienen cosas en nuestra vida que uno sabe que fue consecuencia de nuestro pecado. Uno está consciente de eso. Hay un texto en Jueces capítulo 1, versículo 4, que dice lo siguiente. Escuchen. Subió Judá a la guerra, y el Señor entregó sus manos a los cananeos y a los fereceos, y derrotaron a 10,000 hombres en Besec. Y hallaron a un rey que se llamaba Adonibesec, y pelearon contra él y lo derrotaron. Huyó Adonibesec, pero lo persiguieron, lo prendieron, y oigan lo que hicieron. Le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Y dice Jueces 1:7, y Adonibesec dijo, 70 reyes
con los pulgares de sus manos y de sus pies cortados, recogían migajas debajo de mi mesa. Como yo he hecho, así me ha pagado el Señor. Y lo llevaron a Jerusalén y allí murió. ¿Qué dijo este señor? Óyeme, yo hice eso con 70 reyes. Como yo hice, óyeme, así mismito me pagó el Señor. Él tuvo consciente que lo que le sucedió fue que el juicio de Dios. Y ese juicio de Dios, hermanos, vendrá a tu vida y a la mía si dejamos que nuestro corazón sea endurecido. Porque usted no es mejor que nadie, ni yo soy mejor que nadie. Yo recuerdo una vez, hermanos, que me sucedió una vez, perdón. Yo estaba en segundo de bachillerato. Cuando digo segundo de bachillerato, en la forma tradicional, porque ahora han cambiado esos nombres, que yo no entiendo nada. Pero en segundo de bachillerato, cuando no le faltan 2 años para terminar, 3 años. Y yo recuerdo, hermanos, que en ese primer cuatrimestre me fajé estudiando. Y me recuerdo cuando me entregaron las notas, que esas notas mías estaban, wow, buenísimas. Éramos un curso de 50 y pico de alumnos. Y yo recuerdo que yo me puse a compararme con otros compañeros. Y por lo menos de los varones, que éramos muchos, creo que yo estaba por encima de todos. De las hembras tal vez habían 2 o 3, pero yo me acuerdo cuando yo vi esa nota mía, que yo dije, wow, pero yo soy un león. Yo no soy como los demás hombres. Hermano, ¿qué es eso? Es una muestra de prepotencia, de orgullo. Y yo no lo vi en ese momento así. ¿Usted sabe cuándo yo lo vi? Hermano, cuando al final me llegó la nota en el cuatrimestre y yo vi 2 rojos. Óigame, 2 rojos. ¿Sabe qué es rojo, verdad? Por debajo de 60 en 2 materias. Entonces, pasé de ser el estudiante que tenía la nota más alta a dejar 2 materias pendientes que tenía que llevarla a general, que no la pude liberar. Yo recuerdo, hermano, en ese momento, cuando yo vi eso, que entonces yo recordé, yo dije, como yo que quise hacer, así me pagó el Señor. El Señor me humilló y por el orgullo me demostró, dijo, tú no te vas a graduar con honores. Y hermano, gloria a Dios, que Dios muchas veces nos enseña de esa manera. ¿Para qué? Para que humillemos nuestro corazón. Pero hermano, el juicio de Dios es real, está ahí y es correcto tener temor del juicio de Dios. ¿Verdad? A veces hay personas que hablan tanto de que no, ya todo está hecho, sí, todo está hecho, hermano, pero la Biblia habla de la disciplina de Dios y debemos temer a esa disciplina. Ahora, hermanos, lo más importante no es el juicio temporal, lo más terrible es el juicio eterno de Dios. Y la dureza de corazón trae el juicio eterno de Dios, trae la exclusión definitiva del reposo de los santos. Dice el capítulo 4 de Hebreos, capítulo 4, versículo 3, porque los que hemos creído entramos en ese reposo, como él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en su reposo. Versículo 4, porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. En otras palabras, hermanos, ese reposo del cual estaba hablando el autor, que es al que iba a entrar los israelitas a la tierra prometida, también lo conecta con el reposo de Génesis capítulo 1 de la creación. ¿Qué dice? Al final esto es una sombra del reposo verdadero que encontramos en Jesucristo y que se ha de completar cuando Jesucristo vuelva, el reposo eterno de los santos. Ese reposo de Génesis 1, ese reposo de la entrada a la tierra prometida, es un símbolo, es una representación del reposo definitivo. Y hermanos, los cristianos entramos ya en ese reposo. Dice Hebreos 4:3, porque lo que hemos creído entramos en ese reposo. Ya estamos ahí. Ya usted está ahí. Sin embargo, y como dice Mateo 11, Cristo dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis ¿qué? Descanso, reposo para vuestras almas. Cristo es nuestro reposo, estamos en reposo. Pero hermanos, hay un sentido en el que no hemos llegado todavía al reposo. O sea, estamos en el reposo,
pero todavía falta la manifestación final de ese reposo, que es la entrada a la Canaán celestial. ¿Y qué estamos diciendo? Que el endurecimiento de corazón puede terminar excluyendo a una persona de entrar a ese reposo que Dios ha prometido en su palabra. Por eso dice el autor de los Hebreos 4:1. Porque dice, pero ven acá, pero tú no me dijiste ahorita que la salvación no se pierde. Sí, pero te dije que hay que perseverar hasta el fin para poder entrar a la tierra prometida. ¿Y qué pasa si no entra? Que queda fuera del reposo. Y por eso, hermanos, el autor de los Hebreos no tiene ningún problema con exhortar a los creyentes a que perseveren. Así como le dice, soy partícipe de Cristo, también le dice, perseveren. Hebreos 4:1, por tanto, temamos. ¿Quiénes? ¿Quiénes deben temer? Los impíos. No, ustedes que están oyendo estas cosas, temamos. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno parezca no haberlo alcanzado. Porque, hermanos, el que no persevera hasta el fin será excluido de la Canaán celestial. Ahora, hermanos, no todo es oscuridad. Gracias a Dios que hay un remedio para la dureza de corazón. Y eso nos lleva a nuestra tercera y última pregunta. ¿Cuál es el remedio de la dureza de corazón? ¿Cuál es el remedio? Y, hermano, yo puedo decir que es un remedio que se compone de 3 partes. En primer lugar, tú quieres salir de la dureza de corazón, tú quieres ser librado de eso, tú quieres, no quieres que te pase igual que a los israelitas. En primer lugar, hermanos, o mi hermano, escucha nuevamente la voz de Dios con un corazón sensible y sobrio. Tú no quieres que tu corazón sea endurecido. Escucha nuevamente la voz de Dios con un corazón sensible y sobrio. Sobre todo a los que tenemos muchos años en la fe. Que decimos, pero ¿y qué me va a decir de nuevo el pastor hoy? Ah, pero ya yo me sé ese tema. Pero ya yo me he leído ese libro de la Biblia. Mi hermano, Dios tiene palabra para ti. Aunque tú te sepas ese tema. ¿Y qué debes hacer tú? Escuchar nuevamente la voz de Dios con un corazón sensible y con sobriedad. Por eso dice el autor de los Hebreos, por tanto, temamos. Temamos, hermano, por eso que la palabra de Dios no es un relajo. Si tú estás viniendo aquí a escuchar la palabra de Dios, no es momento para que tú estés relajando, para que tú te estés distrayendo innecesariamente con otras cosas. Porque ahora es muy fácil, ¿verdad? Mientras se está predicando la palabra, uno distraerse, estar pensando en otras cosas. Dice el autor de los Hebreos, temamos. Aunque en un sentido muy real los creyentes hemos sido librados del temor, óyeme bien, existe un tipo de temor que es legítimo tener cuando veamos en nuestras vidas algún rasgo de dureza de corazón de la que estamos hablando. Y debemos en ese sentido tener ese temor al contemplar eso en nuestros corazones y en el corazón de nuestros hermanos en la fe. Miren, hermanos, cómo John Piper explica esa tensión. Porque yo decía, wow, pero ¿cómo es esto? No tenemos que tener temor porque estamos en Cristo, pero también dice temamos. A mí me encantó esta explicación y voy a tratar de citar a Piper de una manera lo más al punto posible. Dice él, cuando ustedes eran pequeños, su papá y su mamá le decían muy firmemente, no corras a la calle. ¿A quién le decían eso cuando eran chiquitos? A casi todos, ¿verdad? Agarren siempre mi mano, ¿verdad que se decía? Agárrame la mano. ¿Por qué? Porque hay peligro en la calle. Un carro podía matarlos. En otras palabras, lo que su papá le estaba diciendo era, teman el correr a la calle. Teman el correr a la calle. Pero eso significaba que ustedes no podían divertirse en el patio de la casa, en la acera o en los parques. No. De hecho, la mayoría del tiempo, ustedes ni pensaban lo peligrosa que era la calle. ¿Verdad que no? Solo cuando se acercaban a la calle y quizás cuando la pelota caía rodando en la calle o quizás cuando alguien les tentaba a correr cruzando la calle cuando no debían hacerlo. Atrévete a cruzar ahora, atrévete a cruzar. Le decían otros amigos, que eran amigos casi enemigos. Solo entonces, cuando se daba esa situación, la pelota en la calle, yo iba a cogerla, o atrévete a cruzar, entonces ahí venía el temor a cruzar la calle.
El resto del tiempo, ese temor a cruzar las calles los mantenía jugando en lugares seguros donde ustedes no tenían temor ninguno. ¿Se está entendiendo? Así es como ocurre con el temor a la incredulidad. Ustedes no viven constantemente sintiéndose mal. Solo experimentan esa mala sensación cuando aparecen las tentaciones a desconfiar de las promesas de Dios. Ahí hay que temer porque ahí estamos en la calle. Ahí estamos a punto de cruzar la calle. E incluso entonces utilizan la mala sensación de temor. ¿Para qué? Para correr al patio seguro de la bondad y de la promesa de Dios. Iba a cruzar la calle, llegó tu papá, ¿qué tú haces? Tú volvías a poner a tu papá. Siente el temor a la incredulidad, ¿qué tú haces? Corre huyendo, no dices huyendo, hacia la bondad y la misericordia y las promesas de Dios. Así que la vida cristiana normal es consciente del terrible peligro de la incredulidad, pero no es que vive aterrorizada y paralizada. Yo ni voy a salir de la casa hoy. No es así. La vida cristiana se vive en fe, dice Piper. El temor solo surge cuando la fe comienza a debilitarse. Y solo se manifiesta el tiempo suficiente para hacernos volver a la valentía apacible de la fe. O sea que cuando tú sientas estas tentaciones en tu corazón, cuando tú sientas esa inclinación a la dureza, a la incredulidad, a cruzar la calle sin tu papá y tu mamá, ¿qué debes hacer, mi hermano? Ahí siente temor. Pero que sea un temor no que te paralice, sino que te lleve a correr hacia los brazos de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. De modo que, en primer lugar, que hemos visto que debemos de escuchar nuevamente la voz de Dios con corazón sensible para poder ser sanados de la dureza de corazón. En segundo lugar, vive en el contexto de una comunidad que esté comprometida con el beneficio espiritual unos a otros. Repito, vive en el contexto de una comunidad que esté comprometida con el beneficio espiritual los unos a los otros. Dice Hebreos 3:13, antes exhortaos ¿qué? Los unos a los otros, cada día, mientras todavía se dice hoy, para que ninguno sea endurecido por el pecado. O sea, en otras palabras, según el autor de los Hebreos, para no caer en la dureza de corazón, hay que estar en una comunidad donde nos ayudemos unos con otros. O sea que el llanero solitario no hubiera podido. Su corazón se hubiera endurecido. ¿Por qué? Porque él quiere estar ¿qué? Solitario. Pero los cristianos no somos llaneros solitarios. Estamos llamados a vivir en un contexto de una comunidad de creyentes, sobre todo en la iglesia local y otros contextos más, donde hayan mecanismos que sean correctivos. Si tú estás mal, ¿qué tú debes esperar? Que otro te corrija. O si tú ves que el otro está mal, corregirlo. Y también mecanismos preventivos. Fulano, yo veo que tú te estás acercando a la calle. No te acerques tanto, que es peligroso. Que cuando viene a ver, tú no sabes cuando estás en la calle o en la acera. Hay muchísima parte aquí en el país, ¿verdad? Tú no sabes si tú estás en la calle o en la acera, porque los carros se suben por ahí los carros, o la gente va a buscar, porque el carro público se mete, tú no sabes. Cuidado. En la iglesia deben haber mecanismos correctivos y preventivos. En cualquier comunidad de creyentes. ¿Para qué? Para que no seamos endurecidos por el engaño del pecado. Pero si eso no se fomenta en la iglesia, ¿qué va a pasar? Que uno va a ver un hermano que anda mal y uno va a decir, ay, yo no me voy a meter en eso. Ahí está el pastor, cualquier cosa. El pastor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Exhortaos, ¿quiénes? Los pastores a las ovejas, dice el texto. Exhortaos los unos a los otros. Eso es una responsabilidad de todos. Si tú ves a alguien que anda mal, es tu responsabilidad. Amonestarle, ayudarle, exhortarle. Aún si es necesario, en último caso, llevarlo de un pastor o de un consejero. Pero hermano, es tu responsabilidad. Es muy bonito venir aquí, ¿verdad? Ay, yo no me meto en la vida de nadie. Oigo la palabra y me voy para mi casa. Esa no es la verdadera comunión. Eso es individualismo. Eso es se me olvidó la palabra. Aislarse. Y esa interacción se va perdiendo cada vez más y más. Pero la Biblia sigue siendo la palabra de Dios y ella no pasará. Y la palabra de Dios dice que necesitamos exhortarnos unos a otros.
¿Sabes cuánto tiempo va a durar eso? Mientras Cristo vuelva. Eso es parte del remedio eficaz. Tú dices, pero es que a mí nadie me dice nada, pastor. Bueno, revísate. Porque, hermano, hay gente que son difíciles de amonestar. Ay, sí, qué bonito, exhortando unos a otros, pero hay de aquel que me lo diga. Pero ven acá, ¿tú quieres que te lo diga o que no te lo diga? Sí, pero que cuando me lo dice él se equivoca. Nada más un 30% de lo que tú dijiste es verdad. Bueno, pero dale gracias a Dios por ese 30%. Y toma el otro 70% como un mecanismo preventivo. ¿Para qué? Para no caer en eso. Pero dale gracias a Dios de que alguien se atreve a acercarse. Porque hay personas en las que se le hace difícil. ¿Cómo eres tú? ¿A la gente se le hace fácil amonestarte? O la gente cuando dice, ay, habla con fulano. Ay, mi madre. Ayuno y oración. Sudando. Mira, fulano, escúchame que te diga esto. Y no te sale. ¿Por qué? Porque tú eres una persona áspera. No eres humilde. No estás dispuesta a recibir la amonestación en amor. Aunque de lo que te diga el hermano sea un 30%. Aunque al final el hermano esté equivocado, pero que tú puedas decir, mi hermano, tal vez yo no lo veo así, pero gracias, voy a tenerlo pendiente. Debemos fomentar, hermano, esa cultura, unos a otros, si queremos perseverar, si queremos evitar que nuestro corazón sea endurecido. Y hermanos, en tercer lugar, y para concluir, para poder librarnos de la dureza de corazón, hemos visto, escucha la voz de Dios de una manera sensible y sobria, participa en una comunidad de hermanos donde se exhortan unos a otros y finalmente, para concluir, aplícate a tu vida constantemente el Evangelio de Jesucristo, recordando lo que ya tienes mientras te sigues esforzando en llegar a la meta. Repito, aplícate constantemente el Evangelio de Jesucristo, recordando lo que ya tú tienes por ese Evangelio, mientras tú te sigues esforzando en llegar a la meta. Dice Hebreos 4, del 2 al 3, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena palabra, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó porque no fue acompañada por la fe en la que oyeron. Pero nosotros, los que hemos creído, los que estamos en Cristo, ¿qué dice el texto? Entramos en ese reposo. Como decíamos, el autor menciona a los que hemos creído. Y a los que hemos creído la palabra nos aprovecha. ¿Por qué? Porque la oímos con fe. Y el Evangelio es ese creer. Porque cuando creemos en ese Evangelio entramos ya en ese reposo. Y eso nos debe motivar, hermanos, a seguir esforzándonos para llegar al reposo eterno. Porque esto es una carrera, es una batalla. Como dice Pablo, yo pongo mi cuerpo en servidumbre. ¿Para qué? Para llegar a la meta. Para alcanzar, ¿qué? La resurrección de entre los muertos. Dice el capítulo 4, versículo 10 de Hebreos, pues el que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Ya entramos en el reposo por medio de Cristo, hermano. Al Evangelio de Cristo no hay que añadirle nada más para ganar aceptación a Dios. O sea, no es para ganar aceptación a Dios que vivimos la vida cristiana. El Evangelio de Jesucristo es nuestra aceptación. Pero los que hemos sido aceptados por Dios, debemos de esforzarnos en correr la carrera hasta llegar al reposo eterno. Porque si no lo hacemos, caeremos en el patrón de desobediencia del pueblo, pudiendo eso evidenciar endurecimiento de corazón, un endurecimiento que no excluya de la carrera. Por eso el autor de los Hebreos dice en capítulo 4, versículo 11, después que dice que los que hemos creído, pero ya creímos, ya estamos bien. Dios dice el versículo 11, por lo tanto, Hebreos 4:11, los que hemos creído, esforcémonos por entrar en ese reposo. Pero ven acá, ¿cómo es? Pero no di que entramos ya. Sí, entramos porque ya somos aceptos por Cristo. Pero estamos en la carrera. Y los que hemos creído, ¿qué debemos hacer? Esforzarnos por entrar en ese reposo. No sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Y por eso, hermano, es que eso se conecta con ¿qué? Con el oír con fe la palabra de Dios, para que la palabra haga efecto. Y leo el versículo 2 y 3, aunque no era parte de mi sermón, pero el pastor Juan que lo leyó, vamos a leerlo. Porque la palabra de Dios en ese contexto de escucharla con fe, ¿cómo es esa palabra? Es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos,
que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y es poderosa porque discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada a su vista, sino que todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos a quien tenemos que dar cuenta. Esa es la palabra de Dios. Ella sabe lo que hay en tu corazón. Pero si tú la oyes con un espíritu humilde, con un corazón sobrio, con una disposición a ser transformado, esa palabra de Dios va a ser viva y eficaz, hermano, para tu corazón y para tu vida. Hermanos, hay personas en estos caminos del Señor que uno, a la medida que pasa el tiempo, conocen más de la palabra, hacen obras para Dios. Hay personas que extrañamente eso es lo que los hace más prepotentes, los llena de orgullo. Son gente que, mira, a mí para edificarme tú tienes que decirme algo una cosa que yo nunca en mi vida haya oído. Mi hermano, alguien decía que un hombre humilde se edifica con pocas cosas. El humilde se edifica con poco. Claro, con poco que sea verdad, pero se edifica con poco. Hermanos, ¿cuál debe ser nuestro ruego? Que en la medida en que conozcamos más la palabra, sigamos haciendo la obra de Dios, sigamos en este caminar, este mundo, con los achaques, con los problemas, con las enfermedades, con las dificultades, que en esa medida, lejos de endurecernos por el orgullo, la arrogancia y la incredulidad, más bien seamos más humildes, más amantes de Cristo y de su palabra, y que seamos mejores instrumentos del Señor para el avance de su reino. Y que al final, hermanos, todos los que estemos aquí, corramos con paciencia esa carrera y lleguemos finalmente a la Canaán celestial, donde veremos a nuestro Señor Jesucristo cara a cara y le alabaremos a Él por siempre. Padre, gracias te damos por darnos esta oportunidad de predicar tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por estos hermanos que han venido, algunos de ellos aún con dificultades por el propio de las lluvias, han venido a escuchar lo que tú has tenido que decirles. Te pedimos, Señor, que tú obres en cada uno para que no haya corazón malo de incredulidad que se aparte del Dios vivo, sino que cada uno de los que estemos aquí, incluyéndome a mí, Señor, nos dispongamos a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, recordando lo que ya somos en Cristo, la que ya tú nos has dado, Señor, pero recordando, Señor, que debemos de esforzarnos cada día de nuestras vidas para la gloria de tu nombre, Señor. Padre, si hay aquí alguien que no te conoce, también tráelo a los pies de Cristo. Trae salvación en este lugar. Bendice esta iglesia, Señor, y sosténla cada día. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.